Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los días miércoles, listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche, que gira en torno a una pregunta que bueno, nos inquieta a muchos guatemaltecos. Y la pregunta es, ¿se registra un enfriamiento, una baja en la economía del país? Nos acompañan para discutir este tema Maynor Cabrera, quien es parte de la Fundación Economía para el Desarrollo, y está con nosotros también el exdiputado y exministro Mariano Rayo, de Formación Económica también. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Mariano, comencemos contigo. Lo que uno ve rápidamente el registro del IMAE es que hay una tendencia que se está acentuando a partir de diciembre del año pasado. Es decir, ¿a qué es atribuible esto? Bueno, creo que descendente. En una intervención anterior, creo que será unos 2-3 meses, todavía hablábamos de que la situación económica todavía no se veía afectada por todos los acontecimientos políticos, jurídicos que se estaban dando en el país. En el entorno internacional todavía se mantenía con relativa estabilidad, pero sí anticipábamos que para el segundo semestre las cosas podrían cambiar, y eso es lo que hoy estamos empezando a identificar. Ya hay indicios en los cuales la actividad económica en general guatemalteca efectivamente se empieza a enfriar. Mucha de la inversión privada es solo de arrastre, nuevos proyectos o se suspenden o se cancelan. Los inversionistas están buscando otro tipo de oportunidades en bienes inmuebles, por ejemplo, para depositar sus ahorros de esa naturaleza. Los mercados internacionales, en términos generales, con excepción de Estados Unidos, también están demandando menos productos. En fin, ya hay una constelación de temas, de variables que empiezan a incidir, y evidentemente el tema político en Guatemala, el tema jurídico, la suspensión, no las voy a calificar, de algunas cosas de tipo de la industria extractiva, en fin, todo eso ya empezó a lo que lo he denominado la ansiedad como la nueva normalidad. Maynor, uno habla con banqueros por estos días en el país y ellos dicen que los comités de crédito de cada uno de los bancos tienen poco trabajo, que en términos generales hay una escasa demanda de créditos nuevos, y lo sustentan presentándole a unos cifras comparativas entre el año 2015 hasta el mes de mayo y el año 2016, de un crecimiento de la cartera crediticia de un 5.85 en el 2015 a un crecimiento del 0.86 en el 2016. Pues ellos creen que eso es suficiente para ilustrar que la economía del país realmente va hacia un enfriamiento o hacia un frenazo. ¿Se puede ver así? ¿Compartiste ese análisis? Sí, comparto el análisis. Yo creo que la situación de los bancos no es la única evidencia que se tiene que la economía se está enfriando. Ya lo decíamos anteriormente, hay un indicador que mide la tendencia de la actividad económica en el corto plazo, que es el índice mensual de la actividad económica. Este índice viene creciendo a una menor tasa desde febrero de 2015, que llegó a 4.9. Cuando llegamos al mes de abril está a un 2.7, o sea, ahí sí que habíamos llegado a un punto más alto y ha venido de retroceso. Otro tema muy importante que hay que tomar en cuenta son las exportaciones. Guatemala depende del comercio exterior, y las exportaciones han tenido un estancamiento muy fuerte. De hecho, Guatemala exporta lo mismo en el año 2016 que lo que exportaba en el año 2013. No había un crecimiento del valor de las exportaciones. Esto se debe en gran parte, o sea, han habido factores que han favorecido que Guatemala no esté peor. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Porque la economía de Estados Unidos ha estado bien. Pero ¿qué ha pasado en los últimos, más o menos en los últimos 5 o 6 trimestres? Las cifras de crecimiento de Estados Unidos también están mostrando ese mismo enfriamiento. No es una caída estrepitosa, pero sí cada vez menos. Y obviamente ahí sí que el vagoncito de la economía de Guatemala está impulsado por el tren tan grande que es la economía de Estados Unidos, y eso se explica pues que también la caída ha sido gradual. Ahora, pero digamos, siempre en la economía, aparte de los precios que puedan tener las importaciones o de la demanda que puedan tener las exportaciones, hay un componente psicológico. Sí. Es decir, y uno de los componentes psicológicos que se está argumentando aquí en Guatemala es que la persecución que hay contra empresarios
ha puesto a la defensiva a los posibles inversionistas. ¿Cuán válido es este argumento, Mariano? El psicológico, correcto, ya un año completo del destape de toda esta situación de corrupción. Ya no solo se señala a los corruptos, ya los corruptores están siendo identificados, señalados y ya están entrando a procesos judiciales. Yo diría, primero, es bueno para el país que esta limpieza que se esté dando. Más sin embargo, las repercusiones, las olas, esas expectativas. Por eso yo terminaba mi intervención anterior, ansiedad como nueva normalidad. Y cuando uno está ansioso, posterga decisiones, suspende decisiones. Prefiere ser más cauto. Prefiere ser mucho más. Por eso se están refugiando en bienes inmuebles. Por eso se están refugiando en adquisiciones de cierto tipo y no invirtiendo, por ejemplo, en nuevas empresas, puestos de trabajo, en fin. Y entonces, todo eso en su conjunto, y como correctamente Maynor nos relataba, está ya empezando a tener su incidencia. El año 2016 no terminará como estábamos previendo a principios de año. Pero yo quisiera insistir en la pregunta de Gustavo. ¿Es realmente relevante el factor político o el factor, digamos, de persecución de parte de CICIG y el Ministerio Público de los hechos de corrupción? ¿Eso en realidad afecta a la psiquis? No es un factor significativo, la verdad, no es un factor significativo, porque por ejemplo, cuando vemos el tema de inversión privada, por ejemplo, la inversión privada ha tenido una caída como proporción de la producción nacional muy fuerte desde hace 5 años. O sea, Guatemala, uno de los países de América Central que menos invertía era El Salvador. Guatemala ya se le está acercando, obviamente por la combinación de la caída de la inversión privada, que se mantiene, no crece mucho, es muy baja, y por otro lado por una fuerte caída de la inversión pública. Esto tampoco apuntala a que el país sea más competitivo, a que tengamos, pues, no sé, nuevos proyectos que dinamicen ciertos sectores del país. O sea, seguramente tendrá algún efecto toda esta situación, pero obviamente seguramente algunos están buscándolo como, ahí sí que como para echarle la culpa de que esto está pasando. Y yo creo que, bueno, y obviamente también hay que tomar en cuenta que parte de la economía pues no se mueve solo de forma lícita. Este motorcito de crecimiento que teníamos de economía ilícita, obviamente ahorita pues está bajo control, ¿verdad? No tenemos eso, pero como dice Mariano, si no está creciendo la economía por esta parte ilícita que está dormida en este momento, también yo creo que no es algo necesariamente negativo, ¿verdad? Ahora, en el caso de la economía ilícita, es decir, bueno, estamos nada más controlando una parte es una puntita de un inmenso iceberg, ¿no? Absolutamente. Es decir, a las alcaldías aún nadie las toca. A las alcaldías nadie las toca. Es decir, todavía puede que haya un grandísimo flujo de dinero, no necesariamente limpio, en los departamentos. Total y absolutamente de acuerdo. Y efectivamente solo estamos viendo una ínfima parte de lo que la economía ilegal, informal, oscura, oculta, negra. Hay distintos términos para distintos fenómenos. Definitivamente estamos muy influenciados por eso. Mucho de eso genera, por ejemplo, el tema del consumo, ¿no? Nuestra economía está fundamentada mucho en el consumo, no tanto en esas inversiones. Yo comparto con Maynor, no solo la caída drástica de la inversión privada, acrecentada los acontecimientos, la casi implosión de la inversión pública. No suma en absoluto a que tengamos una perspectiva más favorable. Mariano, hablemos del sector por sector. Hablemos de la construcción, por ejemplo. El dato al día de hoy es que 170,000 metros cuadrados de construcción prevista para el municipio de Guatemala se encuentran paralizados por falta de licencia de construcción. Eso sin duda afecta a una economía relativamente pequeña como la guatemalteca. Estamos hablando de un volumen importante en el centro neurálgico de consumo del país. No, efectivamente, y aquí tiene que ver los efectos, yo diría en algunos casos muy positivos, de lo que está pasando con esta limpieza que debe de continuar y ser mucho más profunda. Entonces, mucho funcionariado dice, bueno, ya las cosas no son como ayer. Hoy, al pie de la letra, cada norma, ley que establece y que se tiene que cumplir por todos. Y como esas normas, para muchos son nuevas, a pesar que están vigentes, atrasan mucho, por ejemplo, el tema de las licencias de construcción. Hoy es cumplir pasito a pasito como lo dice la norma.
en el Ministerio de Ambiente tenemos esa presa inmensa de autorizaciones porque se tienen que cumplir tal como dice la norma. Entonces, sí tiene la razón Juan Luis, la construcción está siendo afectada precisamente por la no extensión de licencias. ¿Y no puede agilizarse eso? Tiene un peso muy importante para la economía, ¿o no? Bueno, pues efectivamente a lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La ineficiencia que tenga el sector público, incluso la aplicación de ciertas normas, ¿verdad? Pues obviamente tiene un impacto económico fuerte, ¿verdad? Así como vos decís, o sea, la economía guatemalteca es tan pequeña que lastimosamente muchos negocios dependen del Estado, algunos directamente y otros indirectamente en este tema de las autorizaciones. Yo creo que, bueno, es parte de las cosas de ir construyendo una mejor institución, pues obviamente es de ir limpiando, ¿verdad? Todo eso sucio que está acá y ha ido saliendo, pero también obviamente hay que darle vitalidad al sector público para que, pues ahí sí que haga que la economía sea más competitiva, porque de hecho cuando uno ve los rankings de competitividad de Guatemala, ¿cuál es uno de los factores donde Guatemala sale peor? En la calidad del gobierno, ¿verdad? O sea, el gobierno hace que Guatemala caiga en los índices de competitividad. Y no es un problema del gobierno, es un problema de todo el país. Entonces, es algo que hay que empezar a hacer para ir reconstruyendo el país, hacer que el gobierno sea más eficiente en todos los sentidos. Y obviamente otro factor, por ejemplo, en el que también sale Guatemala es que no dota de trabajadores capacitados, de infraestructura adecuada, y obviamente el gobierno pesa mucho en el caso de Guatemala para que estemos tan mal en los rankings de competitividad. Ahora, Maynor, en el caso del consumo, bueno, hablamos que este es un país que es básicamente sostenido por el comercio, ¿no? Sí. Pero llama la atención, por ejemplo, de que si bien es cierto hay quejas en que bienes de consumo duradero como automóviles, como electrodomésticos están descendiendo, por otra parte vemos la paradoja de que en la SAT aumente el IVA, la recaudación del IVA. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo creo que en este año es un año atípico, ¿verdad? O sea, regularmente la recaudación tributaria aumenta vegetativamente conforme crece la actividad económica, pero en este año yo creo que también hay que darle cierto, pues, reconocimiento que han habido acciones de la SAT que han estado, pues, influyendo esa tendencia, ¿verdad? Obteniendo recursos más allá del crecimiento vegetativo de los impuestos que tenía. Te lo planteo de esta manera, entonces quiere decir que a lo mejor el consumo sigue siendo el mismo, pero lo que está cambiando es nada más que ahora se reconoce el consumo en forma de facturación. Puede ser, claro, puede ser, la recuperación de impuestos caídos, ¿no? O sea, todo tiene... Y hay un tema que yo quisiera es un año atípico, no lo tomemos ¿En qué sentido es atípico? De la recuperación de muchos impuestos no pagados. Ya. Si quitamos los 900 millones de aceros de Guatemala, en fin, todos esos que están pagando, vamos a ver realmente cómo se está comportando en este caso el IVA, por darte un ejemplo. Okay. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo, limpiarlo y vamos a percatarnos realmente cómo va la recaudación. Hay otros temas que vienen, estábamos conversando fuera de cámara, el tema de la reforma a la ley orgánica de la SAT, cómo se va a implementar. A mi criterio pasarán unos 18 o 20 meses antes de que veamos algún efecto de estas reformas, cómo ingresan esas 1000 personas que están en proceso de contratación, cuál va a ser el impacto en el trabajo de la SAT, todo en función de cómo aumentar la recaudación, ¿verdad? Señores, vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver vamos a conversar sobre otros factores que pueden o no incidir en este enfriamiento de la economía. Por ejemplo, la conflictividad en torno a proyectos hidroeléctricos en todo el país ha detenido buena parte de la inversión y coloca en situación en predicamento a los bancos que financian esos proyectos. Sin duda el caso de TCQ, la terminal de contenedores del Puerto Quetzal, también es un caso relevante para revisar, y por supuesto la constricción de gasto de parte del Ejecutivo a nivel nacional. ¿Cuánto está gastando realmente? ¿Está o no ejecutando presupuesto el gobierno? De todo eso hablaremos al volver de esta comunicación con nuestros anunciantes.